Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un domingo más a otro rolario. Hoy tenemos también un rolario bastante recientito porque os traemos la nueva edición para séptima edición de Cthulhu Gaslight, Cthulhu Luz de Gas, llevarnos los mitos de Cthulhu a la Inglaterra victoriana, una época interesantísima para jugar y que bueno, ya ha tenido varias ediciones. Es una de las ambientaciones más conocidas para Cthulhu, sin contar la básica, la por defecto, la de años 20, ha tenido varias ediciones. Este Luz de Gas tuvo una primera edición en caja en el año 86, tuvo una segunda edición en el año 88, que es esta. Hay esta preciosidad. Ya os hablamos de Luz de Gas en un vídeo hace un montón, casi por los principios del canal, que hablábamos de distintas ambientaciones para la llamada de Cthulhu. Ahí lo teníamos. Este Luz de Gas, me encanta este manual. Es una época, ya digo, como decía hace nada, una época apasionante para jugar. Oye, es que tiene un montón de elementos. Londres, la niebla, Limehouse, Jack el Estripador, todo la época Sherlock Holmes y demás, la ciencia, el espiritismo, los carruajes. Es increíble, es una época realmente interesante. Bueno, os decía que me enrollo. Tuvo una segunda edición en el año 88, que es esta que os acabo de enseñar. Hubo una tercera edición en 2012, esa no la tengo, ¿qué se le va a hacer? No se puede tener todo. Y ahora ha salido la nueva edición. Ojo, esta nueva edición son 2 manuales, cuenta como juego. Esto te incluye unas reglas abreviadas, con lo cual puedes jugar si quieres sin necesidad de tener el básico de la llamada de Cthulhu. Por cierto, básico. Cada vez que un hispanohablante dice la palabra core, un pequeño retoño oscuro, pequeñito, un retoñito oscuro, se muere en el bosque. Así que porfa, vamos a decir básicos, manuales y no core. Que suena bastante, no suena mal, pero habiendo palabras, si no hubiera, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Hay que traer palabras de fuera. Pero habiendo palabras, ¿qué necesidad tenemos? Bueno, divago. Decía, son 2 básicos. Este es la guía del investigador. Esta es lo que necesitas para empezar a jugar. Aquí te vienen las reglas abreviadas, te viene la creación de personaje y te vienen toneladas de información sobre Inglaterra victoriana. Luego os voy contando todo lo que viene en sus 8 capítulos. Luego, más adelante está, que también ha salido ya hace nada, la guía del guardián, donde ahí ya te meten secretos, ahí ya te meten sociedades secretas, mitos de Cthulhu, te meten reglas y te meten cosas que ya solamente pueden leer los guardianes. Hay una diferencia, no sé por qué ha ocurrido, en los años 20, en el básico, en la llamada de Cthulhu, en la guía del director de juego, la guía del guardián, es donde vienen las reglas. Y luego la guía del jugador es donde te vienen más cosas. Te vienen más hay más profesiones, te vienen clubs al que pueden unirse, te viene información sobre la época. Aquí es al revés. Aquí el del jugador es el básico, para así decirlo, y el del guardián es el de secretos del guardián. Que la verdad es que suele ser así casi siempre. No sé por qué motivo en la séptima edición cambiaron lo de guardián y jugador, pero lo digo para que no os liáis, porque yo casi me lío. Yo en tienda vi este y dije, anda, mira, Investigators, que bueno, pues este va a ser la segunda parte. Voy a esperar a comprarme el primero, el otro que va a ser el que necesito antes, y no me lo pillé en tienda. Así que luego me ha costado encontrarlo, gracias a que tengo colegas guays, pues oye, me lo han buscado por internet y me lo han traído. Y bueno, ya el siguiente, el próximo, me lo compraré en cuanto pueda, el mes que viene. Porque estoy gastando como si no hubiera un mañana. Que por cierto, tal y como está el mundo, a lo mejor no lo hay. Pero sigo divagando. Guía del investigador. Vamos a jugar en la Inglaterra victoriana, finales del siglo XIX, sobre todo en Londres, pero también en toda Gran Bretaña. Aunque en este te viene bastante, te viene una información considerable sobre el Imperio Británico. Otras partes del mundo ya la mencionan minimísimamente, pero toda la gran extensión del Imperio Británico aquí te la mencionan.
Y os digo, esto lo puede leer todo el mundo, cualquier jugador que vaya a jugar la campaña, la partida, etc, etc, se puede leer esto, que no se va a destripar nada. Tampoco hace falta que se lo leas todo entero, porque hay, ya digo, toneladas de información que a lo mejor, oye, son relevantes, pero que tampoco te hace falta en todo momento tener claras cuáles son todos los hoteles de Londres o cómo era la vida en las provincias. A lo mejor tampoco te es imprescindible hasta que vayas a utilizarlo y a sacar una partida. Lo digo también para los directores de juego, para los guardianes, que no se aturullen viendo este tochito, porque tampoco es necesario leérselo todo. Bueno, os decía, me lo pillé ayer, bueno, me lo trajeron ayer, ayer por la mañana empecé a leérmelo, he hecho una lectura así transversal, me lo he leído bastante, no he leído absolutamente todo, no es una lectura en profundidad, así que simplemente van a ser unas primeras impresiones. He leído bastante, que ayer estuve todo el día entero leyendo esto, pero que, bueno, es una primeras impresiones. Más que nada es contaros qué contienen sus capítulos. Y antes de nada, también iros diciendo que, bueno, esto te incluye un mapa de Londres, y incluyen bastantes dibujos curiosos e interesantes a todo color. En la antigua edición, los colores a ver si no la lío. En esta antigua edición, había dibujitos. Bueno, ahora no veré ninguno, claro, pero había dibujillos así que metían un poquito más en lo que son la Inglaterra victoriana, aunque hay que tener en cuenta que tenemos todos, y yo incluido. Bueno, mira, también había dibujos a color, no os creáis, también había dibujos a color. Tenemos todos la imagen de que el pasado era en blanco y negro, y tendemos a relacionar la antigüedad clásica, Grecia, el Partenón, todo eso en blanco y negro, cuando en realidad el mundo era a colores, y en la Inglaterra victoriana había tantos colores como en la actualidad. Pero bueno, a veces parece que si no hay colores lo identificamos más con lo antiguo. Tampoco sé por qué estoy contando esta tontería ahora. A ver, céntrate. Vamos a centrarnos. Os decía, un montón de dibujos interesantes, chulos, y que bueno, van dando colorido al juego. ¿Qué contiene? Venga, ahora sí, 8 capítulos. Primero una introducción. ¿Qué contiene la introducción? Pues lo que debe tener cualquier introducción. Te cuenta qué va a tener el libro. Te habla brevemente qué es la Inglaterra victoriana. Te dice qué son los mitos de Cthulhu. Y por supuesto no puede faltar el comentario de que Lovecraft era racista. Y diréis, ¿qué tiene que ver la Inglaterra victoriana con que Lovecraft fuera racista? Pues no lo sabemos, pero hay que incluirlo. Es algo de la llamada de Cthulhu, de los mitos. Entonces, en toda obra de los mitos ya hay un apartado que viene así por normativa, que es decir que Lovecraft era racista. Que bueno, yo si hablamos en los años 20 puedo llegar a entenderlo, puedo llegar a entender que mira, esto es un juego, en este juego puedes jugar con cualquier tipo de persona, no importa, ¿de acuerdo? Puedo llegar a entender la mención que Lovecraft era racista, pero en el suplemento de Inglaterra victoriana, mencionarlo en la introducción, no acabo de verlo, pero bueno, ya sabéis que son cosas que pasan. ¿Qué viene en el primer capítulo? Pues oye, información a raudales sobre Inglaterra, haciendo mucho hincapié en la clase social. La clase social es vital en Inglaterra victoriana. Estamos terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX, todavía queda la aristocracia como elemento diferenciador, todavía está ese toquecito de nobleza obliga, todavía, aunque ya, bueno, ya el antiguo régimen ha caído, ya la sociedad no es estamental, es una sociedad de clases, pero que todavía los antiguos nobles y demás, pues mantienen esa nobleza de sangre, al igual que la gente con mucho dinero. La gente que gana dinero a las puertas en este momento va a ver con muy malos ojos los pobres, porque ya sabéis que, según el capitalismo, el que es pobre es porque quiere. Así que si la gente es del Limehouse, los mendigos y los pobres son pobres, oye, a haber trabajado. Como hizo mi tatarabuelo, que se forró, y ahora yo, gracias a que mi tatarabuelo trabajó, soy rico, pues te hubiera hecho lo mismo tu tatarabuelo. Clase social es importante, porque además evidentemente, un noble va a relacionarse más fácilmente con un noble que si va a un deshollinador o un polirural. Imaginaos, un polirural en un pueblecito en Gales, si queréis.
Va a ir el poli rural del pueblecito a la mansión que tiene el Lord Palmerston en Gales, un miembro de los lores, vamos, que tiene ahí su casita. ¿Va a ir a decirle cosas? Pues no. No le va a decir nada y el noble va a pasar de él como de comer caca con una cuchara. Es decir, que la clase social es muy importante, así como la habilidad de crédito. Crédito es fundamental en este juego, así que si vais a ser jugadores, gastaros algo de puntos en crédito. Pero claro, al revés también puede aplicarse. Un noble que va a los barrios bajos a preguntar cosas, pues hombre, le van a tratar bien. No creo que... Bueno, a lo mejor salen no muy bien, pero quiero decir que no vas a sacar información. Un desollinador va a hablar con alguien de clase muy baja y a lo mejor compartiendo una cerveza amarga en un pub, a lo mejor sí, consigue algo más. Así que clase social muy importante. Y es algo que iba a comentar un poco al final, pero todos estos temas de clase social, diferencias grandes, diferentes etnias y demás, normalmente estamos muy acostumbrados a que últimamente estos temas se los coge, los autores los suelen cogerlo y se los suelen coger con papel de fumar y van con mucho cuidadito con estos temas. Aquí también, pero veo otra tónica. No se las cogen tanto con papel de fumar como en otros juegos. Por ejemplo, recuerdo en la leyenda de los cinco anillos, había un pequeño apartado que te decía que a día de hoy todavía hay gente que cree en las fortunas, así que si vas a jugar a los cinco anillos, no vayas disfrazado de fortuna. Tú dices, no entiendo el recuadrito, sinceramente. Aquí no llegan a ese punto. Pero seguimos. Clase social, vida en la Inglaterra victoriana, sobre todo en Londres, los suburbios, la religión, la ley, los castigos, minorías étnicas, porque evidentemente Londres es posiblemente una de las ciudades más pobladas del mundo. Hay gente de todo color, pelaje y condición, sobre todo en los puertos. Hay gente de todo tipo. Evidentemente las diferencias raciales son importantes, aunque bueno, te hablan de personajes históricos y hablan de policías negros en Manchester, ese tipo de cosas, que es cierto, había de todo. Pero bueno, a lo mejor en la Cámara de los Lores y nobleza y demás, no, pero oye, puedes jugar con cualquier tipo de cosa porque sí que lo había. También te hablan de las diferencias por sexo. Te dicen que si quieres ser histórico, pues oye, que mujeres soldado, mujeres policía y demás, pues no había. Pero que si te lo quieres saltar, pues te lo saltas y punto. Lo mismo que hacen en Bison. No entran más en el tema. Comunicaciones. Y es que, oye, estamos llegando a un punto en el que los inventos empiezan a salir. No solamente ya máquina de vapor, ferrocarril, barco de vapor, telégrafo, rayos X. El mundo está abriéndose a unas innovaciones técnicas impresionantes y ese momento en el que el cambio tecnológico de la revolución industrial solo tuvo su equivalente, si me apuráis, en el neolítico, en revolución industrial e internet, que cambia también completamente todo, pues es que estamos aquí viviendo justo en este momento de cambio tecnológico y científico que es completamente apabullante. La gente empezaba a pensar que todo era posible. De repente la voz pasa por un cable transatlántico de una punta a otra del mundo. Te puedes plantar en otra parte del mundo o incluso en tu país, en un ferrocarril, en poquitas horas llegas a un sitio que hubieras tardado en diligencia días. Rayos X, ves el interior del cuerpo. Eh, Medicina. Estos cambios sociales apabullan. Y este apabullar del cambio científico está patente. De ahí pasamos a al segundo capítulo, investigadores, creación de investigadores. Bueno, pues un capítulo que no se explica solo. Nuevas profesiones, alienista, detective, tanto el privado como el detective de consulta, como Sherlock Holmes, y hay un montón de clases criminales. Porque, oye, estaban por lo visto, muy especializados. Había un montón de tipos criminales dedicados cada uno a su especialidad, falsificador, asaltador, etc, etc. Te vienen unos cuantos, y es gracioso, además con su nombre decimonónico que queda chulo. Nuevas habilidades, como mesmerismo. Mesmer, que hablaba del magnetismo de los cuerpos celestes y que una persona podía controlar este magnetismo, esa fuerza magnética universal para controlar a la gente. Pues está el mesmerismo como habilidad, está el hipnotismo y está el pilotar globo. Que
me hace gracia, oye, mola, pero que casi una de las cosas que a veces he echado en falta en la llamada de Cthulhu es un listado de habilidades secundarias que no haría falta, yo creo que ni tirar para hacerlas, pero que te las apuntaras como que son cosas que sabes hacer. Por ejemplo, pilotar globo. Pues oye, mira, sabéis pilotar globo, pues estupendo. No se me ocurre un momento en la partida en el que sea necesaria una tirada de pilotar globo, salvo que quieras hacerlo específica a la escena. Pero oye, que ya está. La habilidad de pilotar globo, ahí la tienes por si te hace ilusión. Tercer capítulo, equipo. Este es un capítulo pequeñito, equipo del siglo XIX, objetos, armas, etc, etc, con su precio. El sistema monetario era un poquito complejo, también os lo digo. Y también es verdad que nosotros casi nunca jugamos con un especial hincapié en el sistema monetario, en los gastos, en el dinero. No llames mucho ese control. Porque oye, hay gente que mola, y es muy respetable. Es una regla que si quieres jugar con... Oye, juegas muy a menudo y quieres cobrar los meses tu sueldo y tu sueldo te lo gastas y tú verás y si te has quedado sin dinero el mes porque te has gastado en irte en un viaje en barco a no sé dónde y no tienes para munición, pues no tienes para munición. Se puede jugar así perfectamente y es interesante. Simplemente digo que nosotros nunca le hemos hecho mucho... No hemos dado excesiva importancia a los gastos monetarios, pero porque además aquí, ya os decía, es complicadito el sistema monetario británico. Bueno, sigue siendo complicado, pero más todavía en ese momento. Aparte de aquí, pues tenemos otro apartado sobre la exploración. Siglo XIX, los exploradores británicos, y no solo británicos, también noruegos y demás, están descubriendo el mundo. Parece una tontería, pero África no empieza a descubrirse el interior del continente hasta este momento. África se conocen las costas, que había puestos comerciales pues casi del siglo XV-XVI, pero poco más, y ahora empieza a descubrirse la exploración. ¿Qué significa esta exploración? Estas sociedades de exploradores, ¿dónde se va a explorar? Desde la metrópoli de Londres, desde Gran Bretaña, explorar el mundo. Es otro capítulo cortito. Luego llega al final otro apartado del Imperio Británico bastante más largo, pero que ahora llegaremos. Capítulo 5, yo creo que es uno de los más interesantes porque te hablan de lo que os decía hace nada. La ciencia, la pseudociencia, el ocultismo. Te hablan de sociedades ocultistas, la Golden Dawn, los masones, Rosacruces, Madame Blavatsky y toda esta gente con biografías de algunos de ellos, Aleister Crowley y demás, que son, oye, cuanto menos interesantes porque la vida de esta gente, concretamente la de Madame Blavatsky, es completamente apasionante. La teosofía, todas estas, pues están bastante bien desarrolladas, bastante bien contadas y te vienen con un montón de saborcito todo este tema. Y es una de las cosas que más me gustan de esta ambientación, que es todo este rollo ocultista, toda la época. Llega un momento en que casi, si me apuras, quería cerrar con esto, pero lo puedo ir avanzando. Prácticamente los mitos igual hasta sobran, teniendo todo este campo de juego para poder llevarlo. Este apartado, el espiritismo y demás, está, ya digo, muy bien desarrollado, con personalidades, todos los clubs de cazafantasmas, los clubs que intentaban, o las organizaciones que intentaban explicar científicamente esto, y os hablaba hace poquito de todos los grandes inventos. Bueno, pues si hasta hace poco todos estos inventos nos parecían magia, nos parecía imposible, a lo mejor también comunicarnos con los muertos, que parece imposible hasta ahora, a lo mejor es factible. Y había gente que realmente y honestamente intentaba utilizar la ciencia para estudiar estos fenómenos. Y aquí están mencionados. Había muchísimo fraude, gran parte de las sesiones espiritistas, por no decir el 99%, el que lo hacía sabía que estaba cometiendo fraude, pero es que es el momento del ectoplasma, las mesas que vuelan, la adivinación, el mesmerismo, apasionante, ya digo. Capítulo sexto, Londres. Londres contado con bastante profusión de detalles, haciendo hincapié en los clubs de caballeros. Alguno había mixto, pero casi todos clubs de caballeros, alguna había también de mujeres. Estos sitios donde ibas a fumarte tu tabaco traído de la India, a comer como un señor, a tener la biblioteca, la sala de juegos y a relacionarte con otros pares. Los clubs había pues de caballeros muy distinguidos, había clubs reformistas y los clubs en Londres eran un punto social realmente importante. Y aquí aparece
también en ficción, en Sherlock Holmes, en la saga Sherlock Holmes, sale el Club Diógenes, donde está Mycroft. Que por cierto, solo tengo el del jugador. Ya cuando salga el del guardián os contaré más cosas. Pero en esta edición, los personajes de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, eran PNJs. Salía Sherlock Holmes, salía Mycroft, que por cierto Mycroft era más listo que Holmes, como pasa en las novelas. En las novelas Sherlock dice que su hermano Mycroft es más listo que él, lo que pasa es que es un vago. Entonces Mycroft los crímenes los resuelve, pero como luego le da pereza ir a comprobarlo, dice, yo ya lo he resuelto. No voy a comprobarlo porque está lejos, estoy cansado. Pero si quieres ir tú, Holmes, ya puedes ir tú. Y sale Moriarty en el Gaslight. Aquí te viene todo junto en un solo manual. Aquí ya digo, son desmanuales. Y ya veremos si en la guía del director de juego nos cuentan estas cosas. Los clubs de Londres, los museos, los cementerios, las alcantarillas, los lugares, salas de subastas, estos edificios llenos de gente que lo llaman rookies. No he encontrado una traducción exacta a rookie. Estos bloques de viviendas donde se hacinaban en los suburbios un montón de gente, casi todos inmigrantes, rookie. No he conseguido encontrar la traducción. Capítulo séptimo. Pues Gran Bretaña te cuentan cosas sobre Gales, sobre Irlanda, sobre Escocia y cómo pues ven a los ingleses de una manera no muy positiva. De hecho, todo este manual da a entender que los ingleses no son especialmente bien vistos por nadie. Y te habla también de Estados Unidos y de otras partes del mundo. De Estados Unidos, sobre todo de la costa este y un poquito de la costa oeste, te mencionan como era en el siglo XIX toda la costa de Lovecraft, es decir, Arkham, Innsmouth, Dunwich, te los mencionan un poquito y te dicen que si pensabas que había racismo en Inglaterra victoriana, ni comparación con Estados Unidos. Que el shock cultural puede ser bastante fuerte para un británico entrar en el oeste, donde la gente se mata. Hombre, sí, hay camorristas. En Londres hay camorristas y hay gente que en un pub se pega y se queda tan contento y que va a buscar bronca. Pero no van con pistolas disparándose y matándose entre ellos. En Estados Unidos sí. Igual que el racismo. Pues hombre, hay racismo en Inglaterra victoriana. Pero que si alguien quiere casarse con alguien de otro lugar o procedencia, las leyes no se lo impiden. En el sur de Estados Unidos sí. Siguen las leyes Jim Crow, que son completamente aterradoras. Por último, capítulo octavo, hablamos del Imperio Británico y del colonialismo. Te describen todo el Imperio Británico, bueno, te mencionan todo el Imperio Británico, África, la India, Asia, el Caribe, y por supuesto aquí sí tienen que hacer hincapié en que el colonialismo es malo. Hay un recuadrito que me ha chocado un poco porque habla de entonces somos los malos, se titula el recuadrito, hombre. Buenos y malos en contextos históricos es bastante, en fin, discutible. Siempre hemos hablado del relativismo histórico y es que hay que tener en cuenta el relativismo histórico. Al igual que lo tenemos geográfico actualmente y actualmente entendemos que hay... Eso son sus costumbres, hay que respetarlas. Parece ser que solo funciona en el espacio, pero no en el tiempo. Y es una cosa también curiosa. Pero bueno, os decía, acostumbrado últimamente a estas cogidas con papel de fumar de todos estos temas, aquí no lo hacen mucho, solo un poquito, porque bueno, evidentemente parece obvio, pero hay que mencionar que el colonialismo es malo. Por si no lo sabíais, el colonialismo, el racismo, la discriminación, el sexismo, esas cosas que son malas, pues hay que decir que son malas. No sé qué, si no lo dices por omisión, pueda parecer que, oye, que estás defendiéndolo. Y es interesante porque, oye, tienen un montón de... El imperio más grande en extensión del mundo, de la historia, pues ahí te van mencionando cosas. Y os decía, esto es lo que viene, toneladas de información sobre la época y sobre el momento. Mola mucho que hay datos curiosísimos que te van mencionando a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, las momias. Era frecuente las veladas de momias. Ricos compraban anticuarios. Egipto es un protectorado británico que por cierto, históricamente te mencionan los diferentes tipos de colonias. Colonia, protectorado, dominio, te lo van mencionando. Y me ha resultado bastante curioso, oye, que tengan esta precisión histórica tan maja. Bueno, pues muchos nobles, muchos adinerados, muchos ricos compraban momias y las llevaban a sus casas y hacían veladas.
Y después de la noche, el punto fuerte de la velada era, pues, quitar las vendas a la momia para descubrir la momia. Y eso se hacía bastante frecuente. De hecho, las momias saquearon en Egipto de una manera desproporcionada. Incluso había un tipo de pintura de color. Estamos en ya un momento en el que la pintura viene en tubitos de pintura. Estos tubitos de pintura permiten, entre otras cosas, que te puedas ir al campo a pintar con tu maletita. No tengas que hacer tú todo el proceso de crear tu pintura en tu casa. Eso pasaba hasta hace nada. Todos los pintores usaban ellos sus pinturas, usaban sus pigmentos, sus aglutinantes, y por eso ya había pintores que lo hacían de maravilla. Velázquez, por ejemplo, de hecho los cuadros de Velázquez se conservan bastante bien porque el tío era un máquina absoluto haciendo sus pinturas. Pero bueno, ya en el siglo XIX, por eso están los impresionistas pudiéndose ir a pintar al campo con su botecito de pintura industrial. Y lo que os decía, hay un tono de color marrón, que es el marrón momia, que se hacía con polvo de momia. Y cuentan la anécdota de un pintor prerrafaelita que cuando se da cuenta de eso, entierra su tubito de pintura marrón momia, lo entierra con todo el lujo de ceremonia. Y es un dato muy curioso. Otro dato curioso, ya digo, está lleno de datos curiosos. El primer asesinato en un tren ocurre, no recuerdo el año, pero ocurre en un compartimento de primera clase. A un tío de primera clase le matan a golpes para robarle. Y eso hace que, a partir de ese momento, todos los compartimentos tengan ventanita para que se pueda ver un poco el interior y se pueda ver qué está pasando. Hay un montón. Los personajes históricos, que ya digo, también son curiosísimos. Y vienen muchos datos como esto. Y como os decía al principio, y si queréis ya cierro con esto, es una época tan interesante para jugar. La niebla, Jack el Estripador, principios de movimiento anarquista, fenianos, terroristas irlandeses atacando de vez en cuando con bomba zonas de Londres, Scotland Yard, Sherlock Holmes, toda la literatura decimonónica que puedes meter aquí, Jack el Estripador, la ciencia loca. Por cierto, te vienen también reglas por si quieres jugar tipo Pulp y te vienen habilidades Pulp y objetos Pulp. Por si quieres meter el Pulp y darle un toquecito más steampunk a todo esto, más Julio Verne. También puedes. Os decía, la época es tan interesante que los mitos igual sobran. Hombre, puedes meterlo. Estamos hablando de hace nada de Egipto. Está Nefrenka, el faraón negro, los mercados de Londres, que llegan momias al puerto, puede estar ahí el hombre de negro, puede haber aquelarres, antiguos cultos druidas pueden adorar a Suniburat, los crímenes de Jack el Estripador pueden tener que ver con los Migo, es decir, puedes meterlo. Pero de momento, si nos quedamos solo con este manual, nos sobra. Los mitos con un poquito de cuentagotas y yo creo que aún así puedes hacer partidas interesantísimas. En cuanto pueda, a ver si es posible, incluso que sea el mes que viene, me pillaré la guía del director de juego, la guía del guardián, y yo os contaré más cosas sobre esto, porque es una época que me encanta para jugar. No hay Thompsons, hay menos armas, la luz de gas. Y es que la luz de gas, solamente ese concepto de noche, luz de gas, no está en las habitaciones, está, por ejemplo, los dormitorios no, porque eso huele y eso puede tener cierto peligro, está solamente en algunas zonas de las casas, pero ya hay luz de gas en las ciudades. Y esta luz de gas que por lo visto alumbraba más que otro tipo de aceites y demás, y daba una iluminación rara, era una iluminación distinta, esta luz de gas a la de otro tipo de luces eléctricas o de velas o demás. Y es que ya digo, es una época realmente chula para jugar. Yo que soy muy fan de toda la literatura del 19, soy un fan absoluto de Sherlock Holmes, soy fan absoluto de pues, todo lo que escribió Conan Doyle, Bram Stoker, Drácula, H.G. Wells, soy muy fan de toda esta literatura gótica del 19 y es que creo que solamente con este horror gótico tenemos un juego fantástico y los mitos con cuentagotas. Porque, oye, todos estos escritores, Arganon Blackwood y demás, Arthur Machen, influyeron a Lovecraft. Así que en algunas de estas escrituras, estos primeros pasos del terror, casi cósmicos si queréis, Hop Hodgson y demás, pues oye, está el germen de los mitos. Así que tampoco será descabellado. Y poco más, la verdad, al final me he enrollado más de lo que pensaba. Gracias por todo, por estar ahí. Seguimos hablando con más luz de gas en cuanto tenga el siguiente libro
siguiente básico desde el Gaslight y ya os lo traeré. Pues nada, buena gente, muchas gracias y nos vemos en otro horario. Si os quiero un montón.